Egunon, queridos patitos, hoy es un día especial, tenemos el conversatorio 201 con Aitor Esteban. Recuerdo que el 101 fue con Antonio Muñoz Lorente con ocasión de la operación Market Garden y traemos en el 201 un poquito de historia, en este caso hacia Norteamérica. Tenemos a Aitor Esteban, que ha sido catedrático en la Universidad de Deusto, donde impartió clases de Derecho Constitucional y Administrativo y asignatura de Historia y Cultura Indígena de Norte y Mesoamérica, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Por lo tanto, profesor, bienvenido. Pues qué ricasco. Encantado de estar aquí con vosotros. Es importante porque habitualmente se suele tener una forma de prejuicio, a veces bastante simple, en el concepto de lo que los nativos americanos o son esquimales en el norte, o pieles rojas con el tipi y las praderas, el búfalo. Seguramente alguien me dirá esto es demasiado simplificación, pero si tenemos la conceptualización de un continente aparentemente aislado, que estaba poblado, hasta el llamado descubrimiento, pues evidentemente esa incomprensión deriva de todos estos siglos hasta el momento actual y también las películas, el ámbito audiovisual, porque no podemos olvidar el hecho de que cuando nace el cine es el ocaso del viejo oeste y esto se transmite a través de espectáculos como el de Buffalo Bill al cinematógrafo. Y por tanto, el western es tal vez el género más propio del cine. Pero yendo al comienzo, pues evidentemente tenemos el poblamiento por el estrecho de Bering. Parece que no es controvertido el asunto. Bueno, los indígenas te dirían que sí. Hay muchos indígenas a los que les molesta esta teoría del estrecho de Bering, ¿no? Y de la llegada desde Asia, ese puente que conectaba Asia y América, ¿no? Y se consideran un pueblo, bueno, pues que no ha venido de Asia, etcétera, etcétera. Pero fíjate también otra cosa que has comentado. Todo el mundo te hará la distinción, no solo jurídicamente, pero también ellos, los inuit, los esquimales, no son indios. Native American es una cosa y los esquimos es diferente. Todo el mundo te hace esa diferencia. Pero bueno, sí tienes razón. La verdad es que nos hemos quedado un poco en el estereotipo de las películas, ¿no? Además, un estereotipo confuso, porque lo mismo da un Sioux que un Apache. Y sin embargo, pues lo que ha habido es unas culturas muy diferentes en unas áreas geográficas distintas que han condicionado bastante cómo se han desarrollado. Y además, algunas de esas culturas han sido un tanto efímeras, tal y como las se ha podido conocer, ¿no? Pues las típicas películas pues de Sioux, Cheyennes, etcétera. Bueno, es una cultura que ellos viven, la crean y viven sobre ella durante unos 150 años, no más, ¿no? Son pueblos que por distintos motivos, si quieres luego entramos en ello, pues, y sobre todo por la influencia del caballo y las oportunidades que da el caballo, transforman completamente su vida, su forma de vida. Creo que es importante porque habitualmente se suele poner el esquema de civilización, de cuál es el tránsito de un estadio a otro en la socialización de las estructuras, y a veces esto se basa en el modelo europeo. Y no solamente en el modelo europeo, sino en uno en concreto referido a, tiene que haber primero la edad de piedra, luego la edad de los metales en un orden concreto, y esto cuando hay un fallo en algún otro lugar, porque no han pasado sino de un lugar a otro, o dando saltos, y no han pasado por un estadio intermedio, a algún académico se le confunden las neuronas y tienden a tirar por lo que ya saben, y no crear un modelo nuevo, que sería lo científico. Bueno, a ver, culturas, depende de lo que definamos por civilización, ¿no? Pero supongo que entonces tendríamos que reconocer que todo lo que suponía el mundo mesoamericano, ¿no? Y que irradiaba del lago de México y de lo cual eran herederos los aztecas, la Triple Alianza, pues sí suponía una civilización diferenciada, o la que desarrollaron
los incas, ¿no?, en los Andes, pero también nos encontramos con fenómenos curiosos, ¿no?, en Norteamérica. A ver, evidentemente tienes que dividirlo de alguna manera históricamente, y en América depende de la zona que estés hablando, es diferente, pero normalmente suele ser Clovis, que es la cultura, es porque se encontraron unas puntas de lanza en Clovis, en Nuevo México, y digamos que eso es lo que refleja un poco lo que es el periodo paleolítico indígena. Luego está Folsom, también por otra punta, Ancient, Woodland, Mississippian, y hablando de Mississippian, por ejemplo, hay una cultura muy poco conocida porque fueron muy pocos los europeos que la pudieron conocer, pero por Illinois, y no solo en Illinois, sino que irradiando también pues, en la zona de Georgia y el sudeste, hay unas ciudades que salvando mucho las distancias, recordarían un poquito a esas pirámides truncadas, ¿no?, del mundo azteca o del mundo maya. En este caso eran construidas con tierra, pero hay grandes ciudades como Cahokia, que está en el sur de Illinois, y que en su momento era una gran urbe, ¿no? Se calcula todavía, no se ha descubierto cuál es la extensión completa de la ciudad, pero lo que es, digamos, el centro, si quieres, el centro neurálgico comercial y religioso, pero luego los pueblos que estaban cercanos, los barrios alrededor, etcétera, pues se calcula que 40.000 personas, lo cual estamos hablando de lo que aquí podría ser la Alta Edad Media, pues es una cifra bastante considerable, ¿no? Y que son unas culturas que cuando llegan los europeos ya han empezado a colapsar, como le ocurre también al mundo maya, ¿no? Pero que todavía en algunos sitios se mantienen, ¿no? Han empezado a colapsar, no se sabe exactamente por qué, si por unas gran sequía o por luchas de poder o por superpoblación en algunas zonas, pero lo cierto es que quien las pudo conocer en parte fue De Soto, en aquella expedición que hace a principios del siglo XVI por el sur de los Estados Unidos, y De Soto contribuyó un poco a acabar de destruirlas y a producir la reorganización del mundo indígena, en lo que luego ya conoceríamos más, digamos, más de forma más profunda, y la hemos podido y se ha podido recoger, ¿no?, en la investigación, y los pueblos todavía están conformados, ¿no? Pero en ese paso por el sur de los Estados Unidos, pues fue, aparte de en algunos sitios combatiendo y haciendo alguna matanza, en otros más amigablemente, lo que extendió es enfermedades europeas por primera vez, y eso acabó por colapsar esas culturas del Mississippi, y se fueron creando otros grupos como la Confederación Creek, etcétera. Quedaron un grupo todavía viviendo en ese tipo de ciudades, pueblo, ¿no?, de pirámides truncadas, que eran los Natchez, en el sur de Luisiana. Pero bueno, es un grupo que los franceses, después con la colonización de Luisiana francesa, pues acabaron enfrentados, y parte fueron deportados. Llegaron algunos a Carolina del Norte, y hay algunos otros que, unidos a los Cherokees, uniéndose a otros pueblos, por ejemplo, algún grupo unido dentro de los Cherokees, pues ha llegado hoy en día a Oklahoma, ¿no? Y todavía hay algunos que están ahí. El último hablante de esa lengua, que aparentemente no está conectado, algunos dicen que está conectado al turco Muskogee y a de los Creeks, pero aparentemente no está conectada a ninguna otra, pues murió, y yo creo que en los años 50, la última hablante de la lengua. O sea que sí, y te puedes encontrar en otro lugar, ¿no?, como en el nordeste de los Estados Unidos, a la Confederación Iroquesa, que, bueno, el propio Franklin reconocía que se inspiró, ¿no?, a la hora de pergeñar su idea también sobre qué base política debería sustentar los Estados Unidos, ¿no? Te encuentras a pueblos como, antes lo he mencionado, pero porque son un poco herederos de esas culturas mississippianas, pero lo que les llamaban las 5 tribus civilizadas, ¿no?, así se conocen: Cherokees, Creeks, Chickasaw, Choctaw y los Semínolas.
¿Qué es lo que hacen ante, bueno, cómo reaccionan para defenderse y para defender su estatus y su existencia como una nación diferenciada en el siglo XIX? Bueno, pues dicen, vamos a ver, a estos europeos lo que hay que demostrarles es que somos tan nación como ellos, ¿no? Ellos no entienden nuestra forma de organizarse, vamos a organizarnos como ellos, ¿no? Y resulta que esta gente en los años 20, 30 del siglo XIX empieza a escribir constituciones, hace separación de poderes. Es cierto que tenía un gran componente de mestizos, sobre todo escoceses, de hijos de los comerciantes que se habían asentado entre ellos y que tenían un poco ese doble, un pie en un lado y otro en el otro, ¿no? Pero empiezan a hacer eso, ¿no? Una constitución, separación de poderes, judicial, gobierno, parlamento, hacen una policía indígena, incluso los cherokees inventan, se huella, dándole vueltas a qué eran aquellos papeles, cómo podía entenderse los blancos, ¿no? Escribiendo en un papel, bueno, pues inventa un silabario que todavía lo utilizan los cherokees y llegan incluso a imprimir un periódico. Bueno, pues eso no les impidió a los norteamericanos, ¿no? Y a Jackson, pues arrastrarlos a todos, deportarlos en esa marcha de las lágrimas, ¿no? Que como la conocen ellos, hasta Oklahoma, ¿no? Excepto aquellos que se escondieron en los bosques, algunos Choctaw que todavía están en Missouri, ya reconocidos federalmente, y algunos Cherokee que se quedaron en los montes en el norte de Carolina. Y perdona que me estoy enrollando. No, está bien. Para dirigir porque estoy tocando temas muy diferentes. Sí, es interesante porque viendo en algún que otro documental se puede ver estas ciudades con las citadas pirámides truncadas que están prácticamente al lado de carreteras, de autovías, y no son hasta cierto tiempo presente respetados como elementos arqueológicos que merecen ser atendidos, hasta el punto de que probablemente esos yacimientos permean debajo de la propia carretera, y por tanto si hubiera un estudio en serio, como se hace por ejemplo en la zona de Terranova, con ese enclave vikingo que se ha estudiado mucho en profundidad, si hubiera el mismo esquema de estudio, pues posiblemente se sabría más de todas estas ciudades y su carácter urbanita, porque normalmente se suele establecer la idea de que Tenochtitlan, que cae en 1521, es el epítome hacia el norte, antes de la llegada de los europeos, del elemento urbano, lo cual evidentemente la cultura mississippiana directamente, junto evidentemente seguro que habrá otros ejemplos, pero simplemente esta, con la única ciudad que se ha citado, ya demuestra que eso es un prejuicio. Sí, bueno, a ver, evidentemente yo creo que no se podían comparar a Tenochtitlan, que era era un portento, ¿no? En una isla. Sí, no, simplemente lo digo por el concepto. Sí, pero el concepto, sí, es verdad. El concepto de vida urbana, no solo ahí, ¿no? Tú lo has dicho bien, hay otros ejemplos. La cultura chaco es otro de ellos, ¿no? Toda la cultura pueblo bonito, la cultura nasazi, los predecesores de los indios pueblo, digamos en Arizona y en Nuevo México, ¿no? Que tienen, bueno, las ruinas son realmente impresionantes, ¿no? Son pueblos con habitaciones, zonas ceremoniales de forma redonda habitualmente, estas últimas, que pueden tener incluso 4 pisos de altura, y de repente ¡pum!, la gente desaparece de ahí, se reorganiza antes de la llegada de los europeos, muy probablemente también por una sequía. Esto que decías de conservar o no, bueno, evidentemente Cahokia o Ituwa, por ejemplo, en Georgia, que son grandes centros de las grandes ciudades de la cultura mississippiana, bueno, ahora sí están protegidos, aunque hay parte todavía, como he dicho, sin descubrir, y otra parte que seguramente estará debajo de alguna barriada, ¿no? Pero esos ya están protegidos. Pero tengo que reconocer que, tal y como has dicho, es así, ¿no? Pues la cultura Hopewell, en la zona de Ohio, etcétera, etcétera, los Serpent Mounds,
no sé si quizás la gente conozca también, no se puede apreciar, parece que es como una especie de pequeño montículo alargado, ¿no? Si lo ve uno desde el suelo, desde el terreno, pero visto desde vista de pájaro, lo que es una gran serpiente que aparenta tener una especie de huevo en la boca, y que, bueno, pues a veces mide 100 metros, 80 metros, 70 metros de largo. Y en algunos de estos sitios pues se han construido incluso campos de golf o no han sido respetados. Bueno, es verdad que algunos lugares pues al final, sí, sí, como aquí en Europa, y como aquí en la península también. Depende al que se le ocurra, pues mete la excavadora o mete un arao y tira para adelante, ¿no? Aún sabiendo que puede ser una zona arqueológica. Pero yo creo que últimamente se le está dando algo de relevancia, aunque, como bien dice, son los grandes desconocidos, ¿no? Y todavía hay muchos yacimientos, sobre todo Hopewell y también mississippianos en Illinois, que, porque no tienen este tamaño, estas dimensiones de estas grandes ciudades, pues la verdad deberían cuidarse un poquito más. Se me ocurre un ejemplo como es la estación del AVE de Córdoba, que podía haber integrado lo que tenía debajo, pero decidieron laminarlo porque lo importante era la llegada del AVE a Sevilla en 1992 y por lo tanto sí, en Europa estas cosas suceden. Estaba pensando en una ciudad de Perú que no me sale el nombre, que está hacia el interior y que hubo un cambio climático que influyó en el problema porque tenían incluso elementos de costa, aunque no está la costa, como eran redes de pescar, restos de pescado, y por tanto esto del cambio climático puede, porque hubo un mínimo, Sí, claro. un Quizá la mínimo, cultura sí, igual sí, que está recién, no sé, puede ser. Claro, el efecto del niño y la niña, mm, ¿no? Que ya se conocían en toda la zona de Perú, ¿no? Y efectivamente ahí eso ha acabado con... Luego hablan también, ¿no? En Norteamérica, está lo que se llama la época de la pequeña glaciación, mm, que también que se vivió en Europa, ¿no? Y dicen que eso, sin embargo, en Norteamérica, en algunas zonas, lo que produjo es un efecto de sequía, ¿no? Y sin embargo, algunos siglos antes, pues precisamente, pues probablemente esto, entre hacia 1200, 1100, 1200, hay un periodo en el que hay algo más de calor y dicen que ahí se desarrollan lo que luego van a ser, pues el ABC de las culturas indígenas agricultoras, porque este es otro de los conceptos, ¿no? Vemos a los Sioux, vemos a los Cheyenne, por cierto, en inglés no se dice Sioux, se dice Sioux. Bueno, vemos ahí que como si fueran unas culturas únicamente cazadoras, recolectoras también, pero no agrícolas. Es curioso porque el origen el origen de los Sioux es agricultor, y el de los Cheyennes también, incluso más que el de ellos, ¿no? Lo que pasa es que luego se convierten en un pueblo cazador y nómada. Pero a lo que iba, hay muchísimos pueblos que son sedentarios y que cultivan sobre todo lo que era la combinación del maíz, lo que llamaban las tres hermanas, el maíz, la alubia, que crecía aprovechando ese tallo del maíz, y luego arrastrándose en el suelo, en el mismo maizal, la tercera hermana, que era la calabaza, ¿no? Y que eran las grandes plantaciones de estos mississippianos, pero también de la Confederación Iroquesa y de otros pueblos, ¿no? O te puedes encontrar en los límites del mundo más habitado, porque las grandes paraderas, hay un momento en el que pues están bastante, digamos, vacías, salvo esporádicamente incursiones, digamos, a cazar y vuelta. Te encuentras pues pueblos como los Hidatsa, ¿no? O los Mandan, que probablemente descienden de los mississippianos y que encontró pues Catlin y otra gente a principios de 1800, ¿no? Y que estaban en el río Missouri, asentados con pueblos fijos, y que eran agricultores, pero al mismo tiempo, bueno, se adentraban algo en las praderas para cazar búfalo también, ¿no? Y estaban al lado de un gran río. Pueblos, sobre todo los Mandan, que en la década de los 30, pues se puede decir que desaparecen prácticamente. Queda algún descendiente de los Mandan, mezclados con otros
grupos como los Hidatsa, etcétera, pero fueron masacrados por una epidemia de viruela que les llegó a través de un vapor, de un barco que llegó por el río para comerciar, ¿no? Con pieles, etcétera. Y bueno, pues les machacó, porque como bien sabemos, pues todos, ¿no? Muchas poblaciones indígenas no estaban inmunizadas contra las enfermedades europeas. Sí, en el reencuentro, debido a, por ejemplo, algo que conocemos, como es el contacto de los humanos con los animales, por ejemplo en el caserío, pues evidentemente al no haber ese tipo de encuentro entre la persona y los animales en América, pues y también el aislamiento respecto al espacio euroasiático africano, pues seguramente desarrollaron inmunidades a otras enfermedades que no tenemos nosotros, y por lo tanto ahí hubo un choque sanitario. Pero ciertamente en esta época, siglos, has citado el 11, el 12, tenemos la llegada del hombre a América, teniendo en cuenta que Groenlandia ya es América. Por tanto, en aquel lugar, con el señor David Nievas, tuvimos un conversatorio hablando de esos asentamientos, que fue posible durante cierto tiempo, pero luego se perdieron en la costa occidental de Groenlandia, y que cuando después, en el siglo XV aproximadamente, se acordaron de esos parientes y fueron a visitarles, se encontraron que no había nadie. Sí, bueno, te estás refiriendo a todas las temas de las migraciones vikingas, ¿no? Bueno, efectivamente, que los asentamientos están ahí, que por lo tanto hay yacimientos arqueológicos y que eso es una verdad objetiva, pues es claro, es evidente, ¿no? Como también llama mucho la atención que quienes empezaron a pescar ballena y bacalao en la zona, sobre todo fueran vascos, ¿no? Y que bueno, que probablemente antes de que llegaran otras poblaciones, luego los maluinos, ¿no? La gente de Saint Malo, pero los primeros barcos que aparecen allí, por ejemplo, son vascos. Bueno, había ya desde antes llegado, vaya usted a saber. Es bien cierto que los asentamientos que se han encontrado son de balleneros vascos son temporales, ¿no? Pero también te encuentras con cosas pues muy curiosas. Bueno, primero las historias de la relación con los indios, digamos, con los Mi'kmaq, por ejemplo, o otros grupos, los Naskapi o tal, son buenas. Sin embargo, los esquimales son malas, las historias normalmente de los balleneros vascos. Y luego te encuentras, tú vas a los pueblos Mi'kmaq de Nueva Escocia hoy en día, por ejemplo, y raro es que no te encuentres con alguno que se apellida Basque. O sea que no hemos hecho todavía, sé que la UPV quería hacer un estudio. El mundo indígena es muy reacio al tema de hacer estudios de sangre o de ADN y tal, pero bueno, es evidente que si el apellido está por ahí es por algo, porque alguno de sus descendientes era vasco y había dejado allí, bueno, pues prole, ¿no? O te encuentras, hay una historia muy bonita que se puede encontrar en YouTube, creo, un documental muy, muy interesante sobre un hacha hecha en Euskadi que se encuentra en medio y bajo el fuego central de un poblado hurón, nada menos, mucho más al interior. Un objeto que muy probablemente, bueno, por sus características, ¿no? de hierro, algo diferente, algo prácticamente irrompible, pues probablemente era estimado, no sé si en sentido mágico, ¿no? Pero lo cierto es que el enterramiento es muy curioso en donde lo encontraron y que fue pasando, ¿no? Seguramente comerciando de una mano a otra, ¿no? Porque otra cosa que la gente tampoco se hace idea es que las redes comerciales en Norteamérica, bueno, como en todas partes, pero en Norteamérica de manera especial, estaban muy extendidas. Los mississippianos vivían sobre todo de eso, del comercio. Las redes estaban muy definidas y los caminos comerciales que incluso contactaban con la costa sur, pero hacia el sudoeste de los Estados Unidos también, o la costa oriental. Y bueno, y luego tenemos pues el gran ejemplo, ¿no? Siempre hay algún pueblo que son los mediadores,
que se van sustituyendo unos por otros, ¿no? Pero los hurones en un principio como grandes comerciantes entre lo que era el mundo europeo, de objetos europeos y las pieles, ¿no? Que se cazaban más al interior por parte de otros pueblos, luego sustituidos por los grandes comerciantes que eran los Ottawa, ¿no? Los Ottawa, que ahí viene el nombre de la capital canadiense, ¿no? Claro que había redes comerciales, claro que había una civilización diferente, distinta, pero también hay que decir que en aquella época, bueno, grandes urbes en Europa pues había contaditas. Sí, pareciera que, por un lado, el conocimiento del ámbito transatlántico antes de 1492 era algo secreto, que evidentemente no se podía compartir porque se prefería dejar a la intimidad, porque es, digamos que es como esta cala típica en donde si se pone en Instagram pues va demasiada gente y entonces se pierde el encanto, y probablemente fue el momento en el que Cristóbal Colón hace el descubrimiento, en cuando, bueno, pues ya que lo sabe todo el mundo, ya podemos ir abiertamente a Terranova y decir que aquello pues se puede pescar el bacalao y el tema de la ballena. Quizá haya un poquito de esto en relación con los vascos, Bristol, las andanzas de los Van Olven y todas estas posibilidades precolombinas. Hay que saber, lo que pasa es que eso es muy difícil de averiguar o de probar, ¿no? Pero bueno, hipótesis puede haber. Sí, y por otro lado, has citado el hecho de la relación de los vascos con los inuit, diferente de los Mi'kmaq, por ejemplo, y que evidentemente abre la posibilidad a entender que, por ejemplo, los vikingos tuvieron un mal encuentro con los nativos americanos en la zona de Newfoundland, bueno, no en la zona de la costa, porque en principio, por ejemplo, se especifica que les dieron un hacha de ellos, y los indios pues los fueron pasando hacia atrás y creyeron los vikingos que las estaban robando, y entonces ahí hubo un choque cultural y bélico, con lo cual luego podemos entender que los castellanos, los franceses, estuvieron los suecos por la costa norteamericana, seguro que hubo diferente aproximación entre unos y otros. Sí, siempre, y ahí, ¿no? Nos aparecen los, como dicen los sioux, los Iesca, ¿no? Los traductores, pero en realidad significa literalmente es media sangre, ¿no? Es las personas descendientes de un aborigen y de un europeo, quien, bueno, al final hace muchas veces las labores de intermediación, porque es verdad que el choque cultural en muchos momentos podía ser muy grande, había que entender al otro, y los valores del otro no eran los mismos que los de los europeos, ¿no? Bueno, eso pasó también en Asia, ¿no? Claramente con algunas sociedades que además estaban muy cerradas, y el choque fue muy fuerte desde el principio, ¿no? Japón es el gran ejemplo, pero también China, etcétera. Pero bueno, aquí un poco sucedía lo mismo, los valores sobre los que se basaba, pues no lo sé, por ejemplo, en una sociedad indígena, sobre todo en el mundo de las praderas, pero hoy en día también el acumular de riqueza no estaba bien visto. Tú podías acumular riqueza, pero el objetivo de esa riqueza tenía que ser distribuirlo entre la gente que lo necesitaba. Era una manera de ganar prestigio. Por mucho que tendrías, no pintabas nada, y unas sociedades que además eran bastante individualistas, porque también nos hemos quedado un poquito con la idea del jefe y los indios y todo, obedecer a alguien, ¿no? Como de sociedades muy jerarquizadas. Bueno, quizás las de la cultura mississippiana, esas de antes de llegar los europeos, podían ser jerarquizadas, porque si no, para organizar ese trabajo de la construcción de los mounts, etcétera, podría ser, pero las otras culturas que hemos conocido, por ejemplo, en la zona de las praderas, etcétera, es algo, es la libertad individual, sobre todo, de moverte de un grupo a otro, de aceptar un liderazgo o no,
Tú te tienes que ganar tu prestigio con buenas decisiones y sobre todo siendo generoso. Trabajas para. Y eso todavía sigue siendo un valor entre el grupo, ¿no? Trabajas para la gente. La gente depende de ti. Depende de ti quiere decir tienes que ser generoso, tienes que dar, ¿no? Bueno, son valores que hoy en día intentan recuperar también las culturas indígenas, intentan extenderlo también entre las nuevas generaciones, que por cierto son numerosas, porque probablemente el grupo étnico que en proporción evidentemente más crece en los Estados Unidos de América es el nativo americano. Es un elemento interesante el de la estructura social, porque desde principio seguro que van surgiendo necesidades en la comunidad y eso generan organismos dentro de la propia estructura social, ya sea en el ámbito del liderazgo, del ámbito logístico, de los alimentos, y seguro que en las diferentes tribus, pueblos, fue diferente el acceso de una complejización a otra. Sí, claro. A ver, estamos hablando de un mundo tan diferente. Había hace ya años, se presentaba Kevin Costner, pero bueno, no estaba mal hecho. Había un documental que se llamaba 500 naciones, ¿no? Son más hoy en día, pero antes eran más incluso, eran muchos pueblos y eran ecosistemas muy diferentes. Entonces, claro, vas desde una sociedad más o menos estructurada o clánica, incluso en lo político también, con una organización política bastante firme como puede ser pues la Confederación Iroquesa, pero te puedes pasar a los al grupo Shoshone o Atapasca, a los grupos que van llegando de la zona de Canadá, ¿no? Y se van convirtiendo luego en lo que son los apaches o los comanches, ¿no? Por cierto, los comanches son de tronco utoazteca, lo mismo que los mexicas, lo mismo que lo que serían luego los aztecas. En realidad los aztecas no eran otra cosa que unos chichimecas de tronco Shoshone más o menos, que acabaron migrando hacia el sur y luego adoptaron las formas y las fórmulas que estaban ya en boga y que daban prestigio en el lago de México, ¿no? Pero todos esos grupos, bueno, chichimecas, ¿no? de cazadores recolectores que eran bandas desorganizadas, ¿no? Pues nos podemos encontrar con eso y con un mundo que es muy, digamos, pues eso, recolección, caza, a otro que, bueno, pues que tiene una agricultura, que incluso puede tener un comercio con otros pueblos de esos productos agrícolas o de productos de la caza, etcétera, etcétera, ¿no? O los pueblos del noroeste, que son también punto y aparte. Noroeste me estoy refiriendo, bueno, pues a la costa, lo que es el estado de Washington, y lo que es la costa canadiense, ¿no? Vancouver y hacia arriba, ¿no? Que son unos pueblos, por cierto, que ahí es donde había los famosos tótem que aparecen a veces en los cómics de los indios, etcétera. Bueno, nunca los tuvieron los de las praderas. Los tótem son un producto de ese grupo de pueblos que estaban orientados al mar, que era una sociedad, por ejemplo, que tenía esclavos y que estaba jerarquizada, que había una nobleza, o sea, no ocurre en otros grupos, había una nobleza, había el estatus de hombres libres y luego esclavos, que básicamente solían ser prisioneros, y gente que se dedicaba al mar, pero que comerciaba también, ¿no? Con los grupos que iban llegando allí, españoles poquito, aunque fueron los primeros que llegaron. Y luego básicamente rusos, pero pocos se quedan en el norte porque les paran los británicos, ¿no? Que al final son los que se apoderan un poquito de la zona. Entonces tenemos sociedades estratificadas jerárquicamente y otras que no, unas que viven de una manera, otras de otras, sedentarias, se mueven, pero es que hoy en día también es lo mismo. Quiero decir, la gente tiene que saber que no han desaparecido, están allí y con conciencia de ser un pueblo diferente, en una sociedad del siglo XXI, pero con guiños culturales
que han pasado, ¿no?, de generación en generación y que les mantienen como una sociedad diferenciada y diversa y que, bueno, pues que siempre se piensa, oh, los indios en la reserva y pobres y tal. Pues hombre, hay reservas pobres, sí, pero hay reservas grandes, otras pequeñas, y hay reservas ricas también. Y hay grupos indígenas que son los mayores empleadores de la zona, pero no para los indígenas, los mayores empleadores para los euroamericanos que viven alrededor y que son dueños, por ejemplo, de empresas punteras digitales, de software, etcétera, etcétera. Hay situaciones muy diferentes y, bueno, pues la vida, la historia y las decisiones tomadas por cada uno de ellos les ha ido llevando a lugares distintos y a situaciones distintas. En efecto, y la percepción juega un papel importante. Esos tótems que miran al mar, en una zona que en el siglo XVIII se hizo aquella expedición que daría nombre a la isla. En principio sería Quadra Vancouver, pero lo de Quadra desaparecería por aquellas cuestiones que, bueno, parecido al tema de los tótems, en la isla de Pascua iban hacia el mar. Y en algún momento dado, cuando llegaron los europeos a conquistarles, sobre todo Cook, los británicos, llegaron a pensar que, bueno, estos elementos mágicos no nos protegen y por lo tanto cuando se ven tirados al suelo es porque los propios isleños dijeron, bueno, vamos a abandonar esto porque ya no sirve. Y luego, al de un tiempo, se metabolizó ese descreimiento en una fórmula en la que empiezan a volver a tener un cierto apego ya bastante tiempo después. Por lo tanto, la percepción va cambiando respecto a estos elementos. Si, por ejemplo, puedo citar al libro del amigo Francisco García Campa, La frontera norte, porque bueno, pues ahí los castellanos tuvieron sus cosas con las guerras chichimecas, por ejemplo, los dragones de Cuera y todo aquello, porque evidentemente con la conquista de Tenochtitlan en 1521 no terminó. Luego siguieron hacia el norte. Sí, sí, te encuentras, bueno, y Santa Fe y toda la relación con los indios pueblo, pero te encuentras el Camino Real, la famosa expedición de Villasur, que se adentra y acaba masacrado por los Pawnees nada más y nada menos que en Nebraska, ¿no? Llegaron hasta allí o también, esto es poco conocido, pero hay asentamientos, por ejemplo, en asentamientos españoles en Carolina del Norte, hacia el oeste de Carolina del Norte, cerca de las montañas Apalache, ¿no? Y que, bueno, es que también pequeños asentamientos militares, básicamente, que fueron eliminados, ¿no? Fueron masacrados, pero que durante unos años estuvieron allí en Carolina del Norte, pues relativamente pronto, en una época bastante temprana. Antes nombrabas los tótems y tal. Los tótems básicamente son representaciones de los antepasados de las familias y son, digamos, como máscaras del clan, ¿no? De la familia, lo que representa, y es una especie como de árbol genealógico, mítico. En gran parte, ¿no? Y lo que son las cosas, ¿no? Cómo les ponemos el nombre a la gente. Bueno, también las propias tribus indígenas unos a otros ponían nombres que no correspondían exactamente a cómo se llamaban, pero ahora que hablábamos de Vancouver, ¿no? Ahí están en toda la costa de Vancouver, están los Nootka. Y claro, Nootka, ellos nunca se han llamado. Parece ser, dicen, que es que cuando llega Cook, el capitán Cook, pues intenta, lo que es ahora Nootka Sound, intenta entrar y por la entrada no era la buena y los indígenas le dicen Nootka, da la vuelta, gira por el otro lado y bueno, pues él dice, pues me están gritando Nootka, o sea que se llaman Nootka. Pues no, cada uno tenía su propio nombre, ahora se han dado uno conjunto que es Nunchanook, pero muchas veces estas etiquetas que ponemos, ¿no? Los europeos, ¿no? Pero los europeos a otros pueblos también, a otros mismos, ¿no? Que por cierto, bueno, también tampoco era otra de las ideas es, bueno, pero la sociedad indígena es una sociedad idílica y tal. No
No, era una sociedad diferente, pero incluso era una sociedad que en muchos tiempos, muchas de ellas estaban en guerra. En parte porque la guerra era un propio ritual que te otorgaba una posición social, era la manera de ganar prestigio social, y en parte por otras razones, pues de conquista y ampliación de pueblos, ¿no? Y en esto, mira, a ver si me acuerdo de hablar un poco del un cuarto de sangre, ahora retomo esto, pero bueno, tienes desde el expansionismo iroqués, ¿no? Que va subyugando e integrando en los 5, luego 6, con los Tuscarora, 6 grandes grupos, que eran los Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga y Seneca, va integrando la gente que va conquistando. Hay un grupo indígena, por ejemplo, que no sabemos cómo se llamaba. Sabemos que eran de lengua iroquesa, de lengua, digamos, de familia iroquesa, que les conocemos como neutrales. Estaban ahí entre el lago Hurón y el lago lo diré, donde está Toronto y todo esto. Bueno, el Erie. ¿Perdón? El Erie. El lago Erie. Estaban, eso, ahí me he colado, entre el Erie y el primero, y el primer lago, que no es el Erie. Ahí hay un grupo que se llama los neutrales, y les conocemos como neutrales porque no se conocen que estuvieran envueltos en guerras en el periodo histórico, pero les barrieron, ¿no? y desaparecieron. Entonces, y luego vienen otras guerras y otros movimientos de pueblos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se comercia con los europeos. ¿Por qué se comercia con los europeos? Hombre, si tienes un cuchillo que no se rompe, mejor que uno que se rompe de piedra, ¿no? Que es mucho más efectivo. Es que todos hacemos eso, es normal. Y acabas no sabiendo hacer cosas que sabías hacer antes, y acabas dependiendo de los comerciantes. Pero para comerciar y seguir consiguiendo esas cosas necesitas pieles. En tu territorio ya se han acabado. Porque, bueno, esto de la ecología y tal, hay un libro que me encanta, que es Water Lily, es una novela escrita por una indígena Sioux, que la comencé a traducir euskera. Me gusta porque es muy real desde el principio. Dice, bueno, decidieron mover el campamento porque ya había demasiada basura en la zona. Claro, lo que pasa es que no eran muchos, pero esto del indio ecológico, no, pues como todo el mundo, ¿no? Y se acaba con los animales, claro que se acaba con los animales para comerciar con los blancos. Entonces necesitas ir más al oeste, entras en territorio de otros pueblos, incluso les tienes que empujar. Aparecen los blancos que te dan armas, más fácil empujarles hacia el oeste, e incluso los blancos van yendo hacia el oeste. Eso empuja en una especie de cadena a unos y otros pueblos, ¿no? Entre el Ontario y el Eire. Era lo que quería decir antes. Va empujando a unos y otros pueblos, ¿no? Y acaban algunos pueblos, y ahí vengo un poquito a lo de los Sioux de antes, ¿no? Que estaban en la zona pues de Minnesota, acaban empezando a desplazarse. ¿Por qué? Porque están sintiendo la presión de otros pueblos y de los blancos, y acaban cruzando el Missouri, y de un pueblo que más o menos tenía poblaciones asentadas se convierten en nómadas con el caballo, que consiguen a principios del siglo XVIII, se adentran a las praderas. Ya no hay tanto problema para adentrarte en un medio hostil. Está el búfalo, etcétera, etcétera. Puedes sobrevivir con el caballo, te puedes desplazar más fácilmente, y empiezan a crear un modo de vida nuevo y una cultura que asumen también otros, como, bueno, conocemos Kiowas, Cheyes, etcétera, etcétera, que es lo que vemos en las películas, pero que en realidad tiene su surgimiento a raíz del contacto con el caballo que van a conseguir. Sobre todo los grandes comerciantes de caballo eran los comanches, que eran los que hacían más raids en las poblaciones españolas de la zona norte de México y de Nuevo México, ¿no? Entonces, bueno, situación ideal, no. Situación de guerra, muchas ocasiones, incluso antes del contacto europeo, incluso culturalmente era así. Y por cierto, lo que he dicho antes, empezando a hablar de los iroqueses y de otros pueblos, ahí decía, bueno,
absorben, ¿no? Las poblaciones que van conquistando las absorben dentro de sus propias filas, adoptan a la gente. Y aquí esto me sirve para engarzar con dos cosas. Los norteamericanos al final han centrado todo en la sangre, y hay una respuesta, hay una división dentro del mundo indígena, pero hay una respuesta bastante grande con respecto a eso, porque jurídicamente para tú poder decir que eres un indígena americano o que perteneces a una determinada tribu, tienes que demostrar que tienes parte de sangre indígena. Entonces el estándar suele ser un cuarto de sangre, ¿no? Un abuelo, una abuela, es lo que suele ser suficiente, pero lo establece cada nación india. Puede ser un octavo, puede ser la mitad, puede ser que únicamente es matrilineal, y si tu madre vas a pertenecer también, si no, no. Hay diferentes fórmulas, pero están muy centrados en sangre y dentro, digamos, de lo que jurídicamente está reconocido. Pero claro, te encuentras con gente, los cherokees, cuando son llevados a Oklahoma, los más tradicionales no van al registro, se niegan, se van digamos, al monte, a una esquina, el menor contacto posible con el mundo blanco, y resulta que son los que mejor conservan el idioma, los más tradicionales, etcétera, etcétera. Sin embargo, no son considerados indios en ese momento. Luego ya ha ido evolucionando los quichua, etcétera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, hay poblaciones negras, gente negra que había huido de la esclavitud y que, bueno, muchos de ellos se habían mezclado e integrado en algunas de estas poblaciones, ¿no? Al principio también como esclavos, porque Cherokees, Creeks, etcétera, también tenían esclavos. Era un poquito una similitud con la intentaban imitar esa sociedad blanca del sur, pero luego ya integrados, los semínoles siempre integrados, ¿no? Dentro de esos grupos. Esos no se consideran indígenas, a pesar de que culturalmente no. Entonces hay gente que de repente jurídicamente no puede ser considerado indígena y sin embargo mantiene el idioma, mantiene las relaciones con su familia, con su grupo, es culturalmente activo, etcétera, etcétera. No tiene sentido, y ahí hay cierta polémica, porque evidentemente cuantos menos miembros sean, si hay algunos beneficios, imagínate que hay que repartir, bueno, pues el beneficio de madera o de algún recurso natural, mineral, etcétera, etcétera, ¿no? O becas educativas o lo que sea. Pues oye, cuantos menos seamos, más tocamos, y por lo tanto ahí también hay sus choques entre ellos, ¿no? Y luego, uniendo todo esto, sangre y tal, aquí hay una cosa que es muy importante y que yo creo que de Europa si no se tenía contacto con el mundo indígena, no se entiende. Porque aquí todo lo reducimos a, bueno, nación, lengua. Tú, para ser considerado parte de, necesitas ser familia. O sea, la clave allí es familia. Las naciones indígenas se conciben como familias, y son familias extensas. Familias extensas. De hecho, incluso en el vocabulario de la mayoría de las tribus, el sistema familiar no tiene nada que ver con el nuestro. Bueno, pues por ejemplo, el Sioux, los hijos y las hijas de tus tías por parte materna, o sea, las hermanas de tu madre, los hijos e hijas de las hermanas de tu madre, no son tus primos o primas, son tus hermanos. Son tus hermanos y hermanas. Sin embargo, los hijos e hijas de los hermanos de tu madre, esos sí son primos, se consideran primos. Pero, bueno, tiene un sentido de familia extensa. Y tú puedes incluso participar y ser parte de la familia si te adoptan. Pero tú eres indígena y eres parte digamos, de la sociedad en tanto cuanto seas familia, y lo tienes que entender como familia y con unas obligaciones con respecto a la familia. Esto no es una especie de contrato político en el que hay unos ciudadanos que por estar únicamente, sí, a la hora de repartir todos en el registro, etcétera, etcétera, tienen derecho a una serie de beneficios, sí,
eso es lo del registro. Pero para ser parte de la sociedad, y el concepto de ellos de pueblo es un concepto que parte de una base familiar. Lo cual ciertamente choca con ese individualismo del contrato social, el ámbito ilustrado, europeo. Claro. Y a veces no se entiende en alguna película en donde alguno de estos individuos quiere llevar una vida propia, separada de esas obligaciones. No se entiende ese matiz importante de comunidad, de familia ampliada. Sí, sí, y de tus obligaciones con respecto a esa familia, ¿no? Extensa, en todo en todo el sentido del término, ¿no? Cada uno tiene su rol, su papel, su vida, su trabajo, etcétera, pero está la familia, ¿no? Que, mira, uniendo a eso, otro de los grandes estereotipos, ¿no? Los indios viven en reservas. Pues la mayoría no. La mayoría viven, o sea, si los contamos y decimos ¿dónde están? Pues están en las grandes ciudades, ¿no? Están en Los Ángeles, están en Nueva York. Nueva York hay muchísimos indígenas. Conocemos, ¿no?, a los Mohawk porque se hicieron muy famosos en la construcción de los rascacielos, ¿no? En esas fotos de vigas, grandes vigas de acero, ¿no?, que se van colocando en los rascacielos. Bueno, ellos se especializaron en eso, ¿no? Pero en general hay muchos indígenas en las grandes ciudades por diversos motivos, por trabajo, etcétera, etcétera. Pero es verdad que no todos, pero la mayoría tienen luego una conexión con la reserva. Y no es que, y otra idea que se tiene es que los tienen ahí en la reserva y la gente no quiere la reserva. No, no, la gente es lo último que les queda. Claro que nunca van a renegar de la reserva, y por supuesto que no quieren que se acabe la reserva. Es un territorio abierto, pueden salir, tú puedes entrar también, pero hay sus propias reglas, sus propios impuestos, su propia policía en la mayoría de los casos, aunque hablar de leyes ahí tendríamos que matizar también bastante. Pero es un territorio, bueno, en el que rige un autogobierno y una soberanía indígena, y eso no te van a renunciar, ¿no? Y hay mucho indio, digamos, que vuelve, pues, bueno, como hemos visto, como los emigrantes que van a un sitio pero luego te vuelven en verano al pueblo, ¿no? Te has hecho la vida en otro sitio pero vuelves, o los fines de semana, o en las grandes fiestas que se siguen celebrando, bueno, pues un pau pau, ¿no? Pau pau, que sea tradicional ahí en determinada reserva, o los grandes fiestas, que son... es impresionante cómo han guardado toda su mitología, y todavía en gran parte secreta, que yo diría que no se conoce todo, los indios pueblo, ¿no?, los diferentes grupos de indios pueblo en Nuevo México, ¿no? Y la gente vuelve para tomar parte en todas esas ceremonias, ¿no?, en las épocas determinadas del año, ¿no?, invierno y en verano, en las que se celebran. Es interesante su historia porque desde el siglo XVIII-XIX empieza a solaparse con esa historia oficial que se escribirá para los libros de historia en las colonias de lo que sería Estados Unidos, como es el hecho de que en ese cambio de siglo hubiera 3/3 en lo que hoy conocemos como territorio de Estados Unidos, uno de las Españas, luego en medio la Luisiana, que cambiaría de manos, de ser parte de las Españas pasando por Napoleón, luego vendido a Jefferson en el 1803, y tendríamos el espacio de las antiguas 13 colonias, que fue ampliándose poco a poco hacia el oeste, sobre todo desde el Valle del Ohio, por ejemplo. Y por tanto ahí los nativos americanos pues vieron como en 1836-1841 el pleito de Texas, y luego como hay ese momento de mirar a otro lado, como es la guerra de secesión en 1861-65, pero hay ese llamado la búsqueda del oeste, el camino hacia el Pacífico,
el tema de las vías de tren, que ahí entrarían también los chinos, que tendrían también su ración aparte, con los viajes de ida y vuelta por el Pacífico, llevando trabajadores y luego devolviendo cada vez para ser enterrados en el otro lado. Con lo cual ahí se entremezclan un montón de elementos y por supuesto la pérdida del búfalo. Bueno, sí, claro. Pérdida del búfalo buscada, ¿no? Aunque, bueno, se está recuperando y muchas de las reservas, de hecho, tienen su rebaño, su propio rebaño. Y, bueno, si vas a Yellowstone, etcétera, pues evidentemente, bueno, pues allí hay, ¿no? Al final, afortunadamente, el animal se ha podido salvar, pero evidentemente esos grandes rebaños que migraban norte-sur periódicamente, y eso, luego que se quedaron dos grupos, uno al sur y otro al norte, precisamente por esa expansión europea, y que luego fueron machacados para matar, ¿no?, al indígena. Sí, claro, ha pasado épocas muy, muy diferentes y bueno, pues de penetración del mundo europeo, ¿no?, en el territorio indígena, ¿no?, que se compraba y se vendía, bueno, como si allí no hubiera nadie, ¿no? Bueno, de hecho, hace un poco un senador americano dijo que, bueno, y Pierre Trudeau, pero el padre, ¿no?, llegó a decir en un momento, diga, yo no veo que tengan ustedes ningún título o nada escrito a estas tierras, ¿no? Pero es que si tú haces arqueología en esas tierras, ves que efectivamente ahí había gente, ¿no? Y había una gente que tenía unos derechos y que no fueron respetados, ¿no? Y que algunos, bueno, la mayoría de ellos han sido desplazados, no todos. Hay que decir que muchos de ellos se movían también anteriormente, pero muchos han sido desplazados, no todos. Los Crows están más o menos en el territorio que en el que estaban antes. Los navajos, aunque venían del norte, pero bueno, y luego les mandaron al Bosque Redondo, un sitio inmundo, pero pudieron regresar y ahora tienen una reserva que es la mayor de Estados Unidos y que, bueno, de hecho es mucho más grande que Euskadi. Euskadi y los 7 territorios. Es una reserva enorme, ¿no? Y sí, claro, han tenido que adaptarse a todo eso, ¿no? Incluso algunos a fronteras que de pronto les han impuesto, ¿no? Mira, ahí tenemos, por ejemplo, de nuevo los iroqueses, la Confederación Iroquesa. La mayoría de ellos se ponen al lado de los británicos en la guerra de la independencia americana, excepto los Oneida, y la mayoría de los Oneida. Y entonces y algunos Senecas también, y entonces, bueno, pues al final tienen que cruzar al territorio canadiense y hacer allí sus reservas, cuando ese no era su territorio de habitación, ¿no? Sí, de incursiones, pero de caza incluso alguna vez, pero no su territorio de vida, ¿no? Los Oneida se quedaron, los Senecas se quedaron, los Oneida han prosperado mucho. A los Senecas luego la mitad de la reserva se la cubrieron con un pantano que se decidió hacer a mediados del siglo XX, pero estos están en los dos lados, ¿no? Y entonces, bueno, pues se las han ingeniado para poder cruzar la frontera libremente entre Canadá y los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que hay un deporte que se llama lacrosse. Quien haya visto, por ejemplo, El último mohicano, la película del último mohicano, hay una escena en la que aparecen ahí con una especie como de redes al extremo de unos palos, como si fuera hockey, ¿no? Están jugando ahí, golpeándose. Bueno, el lacrosse es un juego que tiene unas reglas ahora a nivel internacional, y los iroqueses juegan como país diferente. Iroqueses de uno y otro lado. Juegan como un país independiente. Además, bueno, un momento en el que se les negó la entrada a una de las competiciones internacionales, a un mundial, porque intentaron entrar con su pasaporte, el pasaporte iroqués, y entonces, bueno, se les dijo que no, se negaron a entrar,
y luego hubo un montón de naciones, sobre todo ahí los irlandeses dieron un paso adelante defendiendo que por qué no iban a entrar y no iban a participar. Pero se las han tenido que ingeniar, o los Pápagos, ¿no? Los Totono-O'odham, que están en el sur de Arizona, en una zona desértica, que viven la mayoría de ellos en la parte estadounidense, pero hay gente la mexicana y que han cruzado, porque las familias están a uno y otro lado durante un montón de tiempo de manera natural, ¿no? Y que ahora con todo el tema de migración, etcétera, pues se les ha complicado bastante, ¿no? Hay gente que tuvo que imaginarse las cosas para poder seguir siendo unidos, estando unidos. Y aún así, muchos de ellos, incluso estando en el mismo país, en los mismos Estados Unidos, pues están separados por kilómetros y kilómetros entre una reserva y otra, ¿no? Y eso no ayuda a su sentimiento, aunque están avanzando muchísimo en ese sentido, pero a su sentimiento como pueblo. Canadá, Canadá lo buscó de manera expresa. En Canadá no hay reservas grandes, son muy pequeñas, muy pequeñas. Sí, luego tienen derecho, lo que le llaman reservas no es solo, digamos, la parte central, ¿no? Que igual tiene 5 por 5 o 5 por 10 kilómetros, como mucho, sino que te dicen, no, pero la reserva es estos 3 kilómetros cuadrados aquí que puedes pescar, estos otros 4 aquí que puedes cazar, este otro que es un bosque. Sí, pero son pequeños núcleos y además uno está separado de otro. O sea, no hay, por ejemplo, los Crees, no son los Creeks, ¿eh? Los Creeks son del sudeste de los Estados Unidos, ahora más bien están sobre todo en Oklahoma. No, los Crees, sin la K, son, yo diría, no voy a apostar, pero me parece que seguramente será la población indígena más grande en Canadá, ¿no? Y sin embargo están en una miríada de reservas. Es verdad que ocupaban una extensión enorme, pero además precisamente se ha fomentado por Canadá eso, ¿no? Que sigan siendo bandas, que sigan siendo los grupos, digamos, familiares o concentraciones de 5 o 6 grupos familiares que al final luego a eso les llaman First Nations, ¿no? Y que se considera cada uno una tribu diferente, cuando en realidad como pueblo no lo son. Los Crees, incluso, bueno, puedes geográficamente diferenciar algunos de otros, algunos son de praderas, otros son de los Grandes Lagos, son Crees, hablan el mismo idioma, la cultura es prácticamente la misma, por no decir la misma, es el mismo pueblo, pero no, hay naciones diferenciadas, pues igual hay 50 o 60 naciones Crees. ¿Por qué? Por una política deliberada del gobierno, ¿no? Un archipiélago en vez de una formulación más próxima, porque en Estados Unidos también tiene sus dificultades desde el origen del concepto de reserva y la evolución a lo largo del tiempo, en tanto en cuanto, en primer lugar, era ir echándoles a un lugar donde no molestaran, y luego aquello empezó a coger cierta entidad. Has comentado el tema de la policía propia, los impuestos propios, las reglas propias. En alguna serie ya se ha visto de que se ha cometido algún delito dentro de una de estas reservas y el FBI no puede entrar. Evidentemente esto evolucionó desde los años 60 a la época actual y hay una relación un poco tirante con los estados de la Unión y con el gobierno federal y por tanto hay... Sobre todo con los estados. El gobierno federal más o menos se lleva bien porque él espía lejos, es como, bueno, cuanto más lejos esté. Por ejemplo, en Oklahoma creo que es la mitad. En Oklahoma creo que es la mitad del estado. Pero Oklahoma hay un problema, en Oklahoma no hay reserva, solo hay una, que es la de los Osage. Por cierto, recomiendo la película lo diré, de Scorsese, la de Hijos de la Luna, Los Crímenes de la Luna, ¿no? Creo que sí. Sí. Es una época muy concreta, ¿no? De cuando se descubre el petróleo, ¿no? En la reserva, etcétera. Pero solo hay esa reserva. Porque, mira, esto me sirve para enlazar un poquito qué ha pasado con las reservas, ¿no? La primera idea es, hasta 1871, esto acaba Grant con ello, la relación es, y sigue siendo todavía, hasta un cierto punto, de nación a nación. Bueno, es una reserva, pero es un tratado de nación a nación. Tú no puedes romper ese tratado si no llegas a un acuerdo
con el grupo indígena que lo ha firmado. Que bueno, eso también es un cachondeo, porque claro, estos creían en lo del jefe indio y que si este pone la firma ya vale para todos. No, no. Pero, bueno, a lo que voy, 1871 tenías que lograr el consentimiento de la otra parte, que te vendiera otro trozo de su tierra. A partir de 1871, el Congreso de los Estados Unidos puede superar, ¿no? Y decir que, bueno, pues mira, esta parte la cambiamos del tratado, ¿no? Esto lo hace el general Grant, que luego fue el presidente Grant. Entonces ahí empieza una dinámica que me gustaría resumiros rápidamente para ver cómo hemos llegado a esta época, ¿no? Entonces, primero empieza la doctrina, la ley Dawson, que es, bueno, vamos a ver, lo que hay que hacer y lo mejor para los indígenas, que si esto lo decían los grupos que incluso decían defender a los indígenas y querían defenderles, decían, lo mejor, mira, para que no sufran, que se integren cuanto antes en la sociedad euroamericana, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues mire usted, tenemos esta reserva y entonces vamos a hacer la política que se llama del allotment, ¿no? Vamos a hacer lotes, vamos a dividir la reserva en cachos de tierra que consideramos que son suficientes para que viva una familia. Claro, concepto de familia europeo, no concepto de familia indígena. Y además me da igual que esa tribu hayan sido cazadores-recolectores hace 20 años y ahora se están adaptando y están pues con las raciones que le llegan y tal, porque además no se les deja salir de la reserva a cazar ni nada. Entonces, bueno, la gente al final, claro, si además les proporcionas alcohol, pues dar alcohol, porque es que no pueden hacer nada dentro de su cultura, están transformando su cultura. Bueno, pues mira, me da igual que seas agricultor, que no, hacemos lotes, ¿verdad? Bueno, y entonces lo dividimos por las familias, concepto europeo, también de nuevo, de familias que haya en la reserva. Y como seguro que sobran lotes, ¿no? Ah, pues eso es para los blancos. Esos que sobran son para los blancos. Todos hemos visto, hay una, aparte de la ley Dawson, hay una luego específica para el caso de Oklahoma. Todos hemos visto esa peli en la que se ponen una línea las carretas y caballos de blancos y tal, y ¡buah! Salen corriendo a coger un lote de tierra. Bueno, esa era la reserva Cherokee, la reserva Choctaw, la reserva Chickasaw, las naciones civilizadas que les llamaban así. O sea, con estas leyes lo que hacen es eliminar la reserva. Y hoy en día los Cherokees, aunque tienen sobre su zona, bueno, pueden imponer una serie de impuestos, poner una serie de servicios y tal, pero estrictamente los Cherokees de Oklahoma no tienen reserva, solo tienen los Osage. Pero es una situación, Oklahoma jurídicamente es muy diferente al resto de los Estados Unidos. Pero vuelvo a lo de antes, ¿no? Primero la política esta del allotment, ¿vale? Entonces dividimos, oye, los que sobran se lo damos a los blancos, ¿vale? Además, oye, vamos a ponerle una especie de tutor a los indios si vemos que durante 20 años, bueno, pues ya podrá él quedarse con la tierra y llevarlo, pero mientras tanto, pues somos nosotros los que lo llevamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tiempo se acorta y mucha gente no se ha adaptado, no es agricultora, no sabe hacerlo, entonces ¿qué es lo más fácil? Venderlo. ¿Quién lo compra? Otro blanco, joder, ¿quién lo va a comprar? Entonces, más trozos de la reserva que son propiedad de blancos, ¿no? Esto se acaba en el año 34 con una ley que se llama Indian Reorganization Act, el IRA. ¿En qué consiste? Dice, vamos a organizar esto para saber quiénes son los interlocutores y tal. No todos la mayoría de los grupos indígenas entran, los pueblos, por ejemplo, no. Pero ¿en qué consistiría para la mayoría? Se hace una constitución, unos bylaws a estilo americano, y entonces hay un ejecutivo y un legislativo, que a veces es toda la gente de la reserva, otras veces pero hay un ejecutivo responsable y hay unos tribunales. Los tribunales en algunos sitios son que son la ley indígena la que van a aplicar. Es curioso porque en algunos sitios
son indígenas, pero en muchos otros sitios los tribunales son blancos, aplicando la ley india, porque necesitas tener un conocimiento de derecho, un licenciado en derecho y tal, y no mucha gente del mundo indígena llega a estudios superiores. Bueno, a lo que voy, aunque ahora ya tenemos a 2 personas en tribunales de circuito de los Estados Unidos, 2 mujeres, a lo que voy. Entonces, bueno, hacen esto y paran el allotment. Entonces, aquellas tierras que no han sido separadas y aloteadas y todavía no han quedado a manos de los blancos, normalmente quedan, digamos, como propiedad comunal tribal, que se acepta por primera vez. Vale, entonces, luego tenemos una política en los años 50 que le llaman termination. La política de terminación, o sea, hay que acabar con las tribus indias. Esto es un cachondeo, tiene una reserva, tiene unos derechos, son cuatro gatos, o sea, venga, joder, acabar con ellos. Oye, les damos pasta, forzamos y ahí se cargan, por ejemplo, los Menomini, a los Flathead, pierden su condición como sujeto jurídico de pueblo. Bueno, esto se lleva a los tribunales tiempo después. Los Menomini, por ejemplo, consiguen restaurar, incluso restaurar la reserva, etc. Gente son de Minnesota, pero los Flathead, bueno, pierden prácticamente toda la reserva. Bueno, aunque tienen los Klamath, por ejemplo, los Klamath prácticamente se quedan sin nada, sin reserva, aunque han recuperado esa condición de sujeto jurídico. Entonces, con algunas tribus consiguen eliminarlas jurídicamente, algunas se reconstruyen. Esto se para en los años 70 con la política de self-determination, de autodeterminación. En realidad, a ver, no como se entiende en Euskadi, es de autogobierno, de poder decidir tú mismo y de autogobernarte. Y ahí se hacen una serie de leyes a partir de ahí que han cambiado el panorama. Tienes, por ejemplo, una ley de protección de los niños y niñas indios. ¿Por qué? Porque durante años y años, durante décadas, una política, primero, de sacarles a los grandes colleges, que eran prácticamente militares en su educación, a cientos, 1000 kilómetros de distancia de donde vivían, en el que se les intentaba quitar todo, toda su cultura, la lengua, etcétera, etcétera. Se ha hecho alguna película interesante sobre eso recientemente, ¿no? Y ahí hemos visto, y se han descubierto una serie de cementerios ahora, ¿no? Un montón de adolescentes que murieron durante esos colleges y no pudieron regresar, ¿no? Y porque también hay una política de adopción, de, ¿a qué le damos? Mira, joder, padre muerto, madre alcohólica, no sé qué, no pueden tenerlo y tal. Oye, en vez de darlo a una tía a un blanco, a una familia blanca, y ahí han desaparecido, como hicieron en Australia, un montón de niñas y niños indígenas, ¿no? Entonces se hace una ley sobre eso, una sobre ayudas para todo el tema de housing, ¿no? De construcción de casas y tal, una sobre salud, una sobre la NAGPRA famosa, que a mí me parece una ley revolucionaria en su momento, que es la devolución de todos aquellos objetos, y no solo objetos, sino restos humanos que los museos norteamericanos tenían no hay que olvidarnos que, por ejemplo, esto era tan brutal como que los exploradores Pony del ejército de los Estados Unidos, hay un combate en el que les mata la artillería norteamericana por fuego amigo, y el cirujano del ejército dice, oye, cortar las cabezas y hay que mandarlas, que esto puede ser muy interesante como estudio anatómico al Smithsonian o al Museo X, a tus propios exploradores. Bueno, entonces, claro, literalmente la gente tenía a sus abuelos y bisabuelos en una caja en el sótano de un museo. Bueno, es una ley que... Entonces, bueno, ahí se han ido implementando, y luego la famosa de los casinos, ¿no? Que ha sido como el de New Buffalo, ¿no? Una nueva forma de conseguir dinero, que en algunos sitios ha sido positiva y en otros pues ha sido negativa para entrada de mafia. Entonces, y ya acabo. Con todas estas políticas, ¿qué es lo que ocurre? Que tú entras en una reserva india y hay un trozo que es comunal, pero está en trust, o sea, es de la tribu, pero digamos que porque se lo ha entregado al gobierno de los Estados Unidos. Puede haber otro cacho que es en fee, que es que lo han comprado, como cualquier otro particular, ¿no? La tribu lo ha comprado y es suyo, es una propiedad diferente. Hay trozos
que pertenecen a un indígena, y hay otros trozos, que a veces son muchos, tantos como la mitad de la reserva, que son de blancos, de granjeros blancos, que están sometidos en algunas cosas a la normativa indígena, pero en algunas cosas. Y, por ejemplo, hay una zona en la parte nordeste de la reserva Navajo que le llaman the chessboard, el tablero de ajedrez, porque es exactamente esto. No sabes exactamente, o sea, un policía tribal no sabe, bueno, sí, porque me imagino que irán ya hasta con GPS y tal, pero no sabes exactamente si estás en territorio, o sea, qué tipo de jurisdicción tienes, en qué momento, incluso estando dentro de la reserva, ¿no? Con lo cual, incluso las reservas han sido horadadas con este tipo de políticas, aunque creo que ahora, en estos momentos, estamos en una ola positiva y de conciencia de los grupos indígenas. Reivindicativa, porque quizá Sí. lo más conocido sea el caso de los Lakota, cerca en el entorno de la Black Hills, que es conocido el caso de Little Bighorn, el rubio aquel, General Custer, que se metió ahí haciendo la gamba y acabó siendo masacrado en esa famosa, entre comillas, batalla. Pero los Lakota, con esas Black Hills, que es un lugar sagrado, y bueno, Borlum hizo el monumento con los 4 presidentes y eso es Dakota del Sur, pues evidentemente no van a reconocer la independencia del pueblo de Dakota como Estado independiente, pero reivindicado, ahí está, como aquí estamos, ¿no? Seguimos por aquí. Pero fíjate, ahora voy a entrar con la independencia, pero antes, una cosa que ahora has hablado de las Black Hills, y evidentemente Pajasapa son territorios sagrados Sioux. Una vez estaba ya hace años, en el Capitolio de Dakota del Sur, pues un estado bastante conservador, y bueno, las Black Hills, salió el tema de las Black Hills y tal. ¿Por qué es de los Sioux? Han pasado un montón de gente y tal, ¿y por qué tiene que ser de los Sioux? Pues yo le contesté, oiga, porque el tratado lo dice, sí, lo firmaron ustedes. Porque es verdad que antes allí estuvieron otros pueblos, por ejemplo los Kiowa, que todos los asociamos más con el sur, con las praderas del sur, ¿no? Con la parte norte de Texas o Colorado, si quieres. Los Kiowa estaban en las Black Hills, era territorio de ellos, pero bueno, fueron hacia el sur, ¿no? Y otros pueblos también estuvieron allí. Pero el momento en el que se hacen los tratados, ya llevan tiempo asentados allí los Lakota. Mucho, poco, bueno, pues no llega un siglo, probablemente, pero son los que firman el tratado. Para ellos es verdad, porque las Black Hills es una especie de Euskadi, como con montes no muy altos y, bueno, pues arroyos, todo muy verde, en medio de una pradera que es bastante dura, ¿no? Pero sí, ellos lo firmaron, los Black Hills, y es curioso, hubo un pleito, ¿no? Ellos reclamaron el tratado. ¿Y qué hizo el Tribunal Supremo? Les dijo, tienen razón, pero coño, habrá de devolver esto entonces, pero vamos a calcular cuánto cuesta. Y hay una millonada, pero una millonada que sigue creciendo cada día con sus intereses, depositada en el Banco de los Estados Unidos, el Banco Federal de los Estados Unidos, porque los Sioux se negaron a coger ese dinero. Decían que ellos querían la tierra, no querían el dinero. Un pastón, no sé ahora exactamente cuándo será, pero verdaderamente era una suma muy importante ya desde el inicio, y ahora será tremenda. Pero nadie se plantea, porque se consideraría una traición, vender las Black Hills, ¿no? Oye, y lo que has dicho de independencia, ¿no? Claro, aquí otra idea de, tú vas a una reserva y lo que más vas a ver son banderas norteamericanas, banderas norteamericanas. Y si hay un powwow, ¿quiénes son los primeros que salen desfilando para abrir el Grand Entrance y todo esto? Bueno, pues los veteranos de guerra. Si vas a un cementerio en la reserva, ¿qué vas a ver? Que en la mayoría de las tumbas hay una pequeña banderita americana. Y dices, a ver, ¿cómo es esto? Te has estado pegando tiros, matando, han intentado exterminarte, ahora, bueno, es sobrevivir y supervivencia y adaptación, ¿no? Ellos tienen que darle una vuelta a su cultura, tienen que ir adaptándose. Y hay un momento que
La primera salida, ¿cuál es? De una cultura guerrera como es la que han tenido, bueno, pues lo que van es al ejército. Van al ejército porque es una manera de, con los mismos valores anteriores, bueno, pues eso, de coraje, de valor, de defensa de los compañeros, etcétera, pues reivindicarte ante tu gente. Y dicen que proporcionalmente el mayor número de reclutas por grupo étnico siguen siendo los indígenas norteamericanos. Sí, en la historia tenemos ahí los Windtalkers, los Navajo, en la Segunda Guerra Mundial. Claro, por ejemplo, ¿no? Pero te diría que en casi cada reserva, mira, la primera mujer que murió en Irak, entre los soldados americanos, era una mujer Hopi, que es un grupo emparentado, Shoshone, bueno, emparentado a los comanches, pero que viven en pueblo, en un lugar sedentario, que está en medio de la reserva Navajo, ¿no? Era una Hopi. En casi todas las reservas, en casi todos los pueblos, te vas a encontrar con gente que va al ejército, o al menos va una temporada al ejército, como parte de su vida, porque culturalmente lo sienten así. Entonces, claro, independencia, insisto, son familias. El concepto es familia. Y lo que intentan es sobrevivir en un mundo inmenso, como son los Estados Unidos, que es que aquello es enorme. Y ellos son un grupo muy pequeño. De hecho, hay muchos norteamericanos que no tienen ni idea ni siquiera de que todavía hay indios, o dónde los hay, o tienen el concepto equivocado de que están recibiendo continuamente subvenciones, o no saben, desde luego, la inmensa mayoría de ellos ni pajolera idea de historia indígena norteamericana, ¿no? Es así. Y en los vecinos del norte, los ya citados Canadá, también han hecho la rememoria, por ejemplo, con el citado caso de Quebec, mencionando, ¿no?, que no es una tensión únicamente entre franco-canadienses y anglófonos, sino también metiendo la vertiente de los nativos americanos en el conflicto. Sí. Sí, claro, bueno, pero que al gobierno federal de Canadá y los anglófonos les interesaba, porque es curioso, pero es un poquito lo que te he dicho yo de antes, de cerca y de lejos. Si tú tienes un poder federal que se ocupa de cosas más generales, y que lo tienes lejos de casa, pues es mejor que tener uno más cercano, ¿no? Entonces la mayoría de los grupos indígenas, por no decir todos, pero la inmensa mayoría, sentían que un Quebec independiente podría ser perjudicial para ellos, porque además sus alianzas y sus tratados, los que los tienen, los tratados, por cierto, la mayoría, excepto muy poquitos con nombres de los grupos orientales, la mayoría en Canadá están numerados, porque se hicieron con varios grupos a un tiempo, ¿no? Entonces, son los tratados numerados. Muchos pensaban que Quebec nos va a decir que, oye, aquí empezamos de cero, o que no iba a tener tanta sensibilidad, y se posicionaron con los grupos federales. Ahí, mira, hay una cosa curiosa también, toda la parte occidental de Canadá son grupos muy pequeños, pero que todavía culturalmente están muy fuertes, y sin embargo no tienen tratados, porque nunca han tenido, digamos, guerra con los británicos o con Canadá. Entonces, pero sin embargo, se les reconoce que hay indigenous rights, ¿no? Entonces, esos derechos aborígenes los tienen que pactar de determinada manera. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Pues están haciendo lo que los canadienses llaman los final agreements, los acuerdos finales, ¿no? Una especie de, bueno, vamos a hacer un acuerdo desde la paz, esto, en el que, oye, mira, ya te fijo un territorio, no como el que te movías antes, que claro, que es inmenso y te fijo un territorio, pero a cambio de eso te voy a dar un pastón de campeonato, incluso parte, si quieres, en inversiones aquí o allá, una serie de servicios y te reconozco una autonomía tribal que hasta ahora no te reconocía, y puedes, de poblaciones pues, que son muy rurales, que son bastante pobres, pues pueden empezar a construir, bueno, pues una cierta riqueza. Hay gente que entra
y hay gente que no entra. Los famosos, por ejemplo, el tratado Nisga, que fue muy discutido y que al final fue aprobado, ¿no? Pero claro, tenía la mitad de la población estaba fuera en las ciudades, la otra estaba allí, que iban a votar unos, que iban a votar otros. Bueno, finalmente se aprobó. Hay otros, bueno, están en tratos, ¿no? ¿Recobran territorio? No todo, pero es que en estos momentos, por ejemplo, hay grupos que no tienen absolutamente nada, ¿no? O firmando ese final agreement, si tienen algo de reserva, lo que pueden hacer es ampliarla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí eso es muy particular, ¿no? Cada uno lo ve de una manera distinta. Y por lo menos en el tiempo que estamos viviendo, esta memoria, la reconciliación, la reparación, hasta el Santo Padre ha ido para allá, para Canadá, a pedir perdón. Sí, bueno, ¿no? Y estuvo con todo este tema de los boarding schools, ¿no? De los internados, ¿no? Que estábamos comentando antes, que estaban en lugares lejanos. En algunos lugares se daban a confesiones religiosas. De hecho, incluso las reservas se repartieron por confesiones religiosas. Por ejemplo, las reservas Sioux de Dakota del Sur fueron los jesuitas a los que les permitió el gobierno americano entrar, y los primeros documentos científicos sobre el idioma, sobre la cultura, etcétera, están hechos por los propios jesuitas, ¿no? Pero hablando de esa visita al Papa, ¿no? Los boarding schools, donde murieron tantos niños, muchos de ellos, algunos administrados por órdenes religiosas, otros, bueno, pues por particulares que habían creado una asociación y que prácticamente se movían a ritmo militar, ¿no? Y con normas militares, y mucha gente murió, pues, algunos de pena seguramente, arrancados de sus familias, en un lugar hostil, con cosas que no les sonaban absolutamente de nada, con el idioma que lo iban perdiendo, ¿no? Y los que volvieron era un poquito como lo que llamaban los indios de la manta, ¿no? Personas inadaptadas. Ya no estaban con los dos pies en su cultura y no acababan de entender, bueno, la forma de pensar y de cómo se movían las cosas entre su gente, ¿no? En la reserva. Y sin embargo, en el mundo europeo pues se les consideraba indios, y más bien se les rechazaba, porque desde luego, bueno, este rechazo al indio existe y sigue existiendo hoy en día, ¿no? En el oeste americano es más que evidente, a poco que hables ahí, ¿no? Pero también lo ves en Mesoamérica, ¿no? Ves, por ejemplo, a chicas que se maquillan muchísimo para no parecer tan morenas, ¿no? Para no tener esa piel pues de color, a mí me parece muy bonito, de color indígena, ¿no? Pero que ser indígena es como ser pues un paleto, pues, y además no puedes ser élite, ni te puedes mezclar con alguna gente, ¿no? A pesar de que, bueno, luego ha habido, bueno, deportistas que destacan en hockey, conocemos, ¿no? Miles, por ejemplo, en atletismo en su momento, etcétera, ¿no? Hay alguna jugadora de baloncesto profesional pues bastante buena, ¿no? Y que son indígenas. Hay gente que está metida, ya he dicho, hay incluso juezas de circuito, o sea, de tribunales de apelación de varios estados. Bueno, hay gente que destaca, gente también, hay profesores en la universidad, etcétera, pero es verdad que ese mundo todavía sigue estando muy vedado, y que a la gente le cuesta llegar a él. Sí, ciertamente has insinuado mínimamente que también hay temas nativos al sur del Río Grande, en esa Norteamérica que está bajo el ámbito de México, pero eso sería complicado, y seguramente Andrés Manuel López Obrador, que es originario de Cantabria, no originario de América, con lo cual es bastante más europeo que indio, pues nos meteríamos en problemas porque nos diría muchas cosas.
Bueno, ya sabes, aquella frase que tuvo, en parte tenía razón, ¿no? Lo de, ahora yo, los perdones, la verdad es que tampoco los, ya, aquí, pues, muy bien, te podrán pedir perdón, pero es que te voy a decir algo. O sea, si la España colonial, desde luego al indio no lo, digamos, miraba a la misma altura, eh, y fue en ese sentido bastante racista, ¿no? Conocemos perfectamente los cuadros y las grandes subdivisiones en una mezcla de razas, ¿no? Que había en el mundo latinoamericano, ¿no? Hay los cuadros que están en el Museo de América muy interesantes en ese sentido, ¿no? Reflejando además, creo que son originarios de México. Pero más allá de eso, es que cuando se independizan los Estados americanos, empezando por México, yo diría que son más agresivos incluso que el Estado colonial anterior contra el indígena. Y bueno, afortunadamente, en mi opinión, México sigue siendo un Estado bastante indígena, con más de 50 pueblos, ¿no? Reconocidos, que están algunos de ellos perdiendo el idioma, pero que otros mantienen la cultura y el idioma pues bastante fuertes, ¿no? Que yo creo que no están suficientemente protegidos jurídicamente, a pesar de que se han dado algunos pasos, pero bueno, pero que están ahí. Todavía México sigue siendo un estado muy indígena, mucho más que Estados Unidos y que Canadá, vamos, sin duda, ¿no? Y algunos de los estados federados de México, bueno, no sé, en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Por no hablar de las zonas mayas, ¿no? De Yucatán, etcétera, ¿no? Pero Oaxaca o la zona Huichol, ¿no? Cerca, o la zona Tarasca, ¿no? En Michoacán, etcétera, etcétera. Bueno, todavía, por no hablar también de los yaquis, etcétera, que viven en zonas más aisladas, ¿no? Y que son más pequeños, ¿no? En la zona noroeste de México, pero el mundo indígena en México todavía está muy vivo, y yo creo que lo que hay que hacer es, eso sí, protegerlo algo más, porque es verdaderamente riqueza absoluta de México. O náhuatl, ¿no? Pueblos náhuatl que siguen hablando la lengua de los mexicas, ¿no? Y que en comunidades no lejos del Distrito Federal, de la capital federal, y que todavía, bueno, pues esa cultura se mantiene viva. Pues ciertamente muy agradecido porque hemos podido hacer una visión más o menos general de los nativos en Norteamérica y que aparte de esto, pues si quisieras dar alguna referencia de algún lugar que puedan visitar, algún libro, alguna película para profundizar el conocimiento. Bueno, vamos a ver, bien. A ver, yo creo que, bueno, la película de Scorsese no es mal, ¿eh? Yo creo que para ver la realidad yo creo que hay algunas cosas que no se explican suficientemente, ¿no? Porque ves la figura de los tutores, ¿no? No lo hemos dicho, pero los indígenas norteamericanos hasta 1924 no podían votar, a no ser que hubieran hecho servicio militar. Sí, es un elemento interesante, ya que lo mencionas, antes de que puedas continuar. Sí. Hoy, día 4 de marzo, es el día de las investiduras hasta 1933, ¿no? Con Franklin Delano Roosevelt, en el que se adelantó al 20 de enero. Con lo cual es un día bien interesante por ese aspecto. Sí, ciertamente. Bueno, a ver, esta es reciente, no creo que cueste mucho encontrarla, por eso lo menciono. A ver, y libro, hay uno también pero estoy hablando un poquito esta es la época de principios del 20 y uno, pues digamos, de finales del 20, pero que me parece interesante, ¿no? Que en principio se escribió para un público adolescente, pero que se puede leer muy bien y muy a gusto por adultos, y que ya está traducido al castellano, y que se titula, a ver si me acuerdo, el título es un poquito largo, yo creo que es Diario de un indio a tiempo parcial. Diario de un indio a tiempo parcial. Yo creo que el protagonista me parece que es un espocano, un cordalén de la zona del este del estado de Washington, allí por el noroeste de los Estados Unidos. Y bueno, pues es un tipo que, pues cómo vive su vida indígena y la vida europea al lado, y la escuela, y las dudas,
y yo creo que está muy bien para reflejar lo que es un poquito desde un punto de vista joven o de lo que podría experimentar un indígena joven el mundo norteamericano actual, ¿no? Bueno, esos dos, para empezar. Además, este que te digo, este libro no es que sea muy gordo, es una cosa pequeñita y está traducida en castellano y, y yo creo que es fácil de encontrar. El autor es Sherman Alexie. Sherman, SH, ¿no? Y Alexie. Y, y bueno, él es indígena también. Pues perfecto, espero que la gente se acerque a esas propuestas y las valore. Y por lo tanto, bueno, vamos a dar cierre a todo esto y evidentemente agradecido es que Ricasco por haber venido por aquí. Oye, y otra, si alguien se anima todavía más, si le gusta este tipo de cosas, hay toda una serie de libros, que ahora lo hemos visto también en alguna serie de películas, sobre el mundo navajo. Y que, bueno, en base a historias detectivescas, etcétera, lo que te da a conocer de una manera muy fácil es el mundo indígena, ¿no? Y sobre todo el del sudoeste de los Estados Unidos. Y ese también lo recomendaría. Oye, el autor es archiconocido, pero ahora no me viene a la cabeza. Si me lo dejas mirar un momentito en el teléfono, Sí, porque claro. esta creo que es una buena recomendación si a alguien le gusta este tipo de cosas. Y aparte son un montón de novelas interesantes. A ver. Sí, a fin de cuentas es más importante que tratar de introducir personajes cambiándoles el color o la etnia y todo esto en productos ya mainstream. Es más interesante coger en base a grandes géneros productos propios que puedan generar sus propias historias. Pero este está bien contado, y está contado por una persona, bueno, incluso fue adoptado por los navajos como uno de ellos, una persona que vivió mucho tiempo entre ellos y que sabe de qué habla, que es Tony Hillerman. Bueno, ya murió, falleció. Y ahora su hija hace una especie de continuación, me gustaba más las del padre, pero bueno. Las del padre son muchas, así que si a alguien le gusta este tipo de género, seguro que se lo pasa muy bien y aprende un montón de historia indígena y de cultura indígena. Espero que sí. Bueno, pues lo dicho, si en algún momento del futuro, con alguna otra temática, es posible volver a tenerte por el canal, estaremos muy agradecidos, pero de mientras, a los que hayan llegado hasta aquí, agradecidos por ello y que pueden dejar los comentarios, preguntas que consideren oportuno. Bueno, pues es que ricasco a todos y gracias por la invitación.